Y estamos entonces concluyendo nuestro día, que es una festividad en todo el territorio americano, por cuanto se celebra el día de Cristóbal Colón y, digámoslo así, la llegada de la América como descubridor. Eso es por lo menos la historia que nos han contado. 12 de octubre de 1492. Entonces ya estamos 528 años. Entonces es mucho tiempo de aquel suceso histórico. De todas maneras, de gran importancia, independientemente de que él no haya sido el primero ni el segundo en llegar a estas tierras. Eso no es el punto. Por lo pronto, se tuvo un día de reponer fuerzas, de estar en familia, y cerramos la jornada con un tiempo de reflexión, edificación. Estamos ampliando nuestros horizontes. Entonces, en la mañana de hoy, que estuvimos considerando la perla, hicimos una lectura contextual y parafraseada de la escritura. Contextual, o sea que no eres exactamente, ya pues, tú tienes las citas y tú las lees allá en tu casa, pero para darle un contexto histórico, una ambientación, una dramatización, entonces me pareció importante y quizás sigamos utilizando ese recurso. Bien, entonces seguimos en este mes de octubre. Estamos ya en nuestra segunda semana del mes que desarrollamos y teníamos en cuenta nuestros niños, naturalmente hablando, nuestros hijos, sobrinos, nietos, vecinos, ahijados, como sea que tengas una relación con los niños naturales para aprender a amarlos, a cuidarlos, a ver la vida de Dios en ellos y también, por supuesto, la revelación, la luz, la fundamentación espiritual. Entonces, nuestros niños espirituales. Entonces, a veces los vemos haciendo preguntas en el chat. Es muy, muy lindas, muy tiernas, como lo hacen los niños en el plano natural. Bueno, entonces, veamos. En la noche de hoy vamos a trabajar una confrontación teológica histórica que ha existido desde hace muchos siglos en torno a una doctrina tan famosa y tan mal entendida como la de la adopción. Y en esta ocasión es la del libre albedrío. Entonces, con respecto a esa doctrina, pues se han desarrollado, digamos, ha existido una polarización histórica entre la posición calvinista que habla o digamos hace el énfasis en la a los que antes conoció a estos que digamos una predestinación, que las cosas están predeterminadas y el arminianismo que es digamos la posición contraria. Mm, La idea es ver si podemos encontrarnos un poco en el peso y balanza justas y encontrar que
um, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mientras tanto, pues no hay realmente un libre albedrío porque Jesús enseñó que se es esclavo mientras se esté practicando el pecado, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Entonces, en ese orden de ideas, pues se ha entendido que libre albedrío es que la persona tiene la libertad para hacer el bien o no hacer el bien. Realmente la inclinación es la de hacer las cosas equivocadamente, fallar, ese pecar, ese no dar en el blanco. Entonces, cuando tú tienes una fundamentación espiritual, cuando tú tienes una vida espiritual, cuando ya no eres un practicante de fallar al blanco, sino le das con justeza, buscas el punto centro, el punto de equilibrio en todas las cosas. Entonces, no pierdes el tiempo en esas disputas interminables acerca de genealogías o acerca de, en fin, no, la contención, no, sino empiezas a armonizar fundamentalmente contigo mismo, empiezas a encontrarte contigo mismo y entonces se va dando este punto centro. Vamos a leer por una parte el Evangelio de Juan y por otro vamos a recordar lo que miramos y consideramos en la mañana de hoy. Evangelio de Juan capítulo 8, vamos desde el verso 31, dice que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Oigan bien con quién está hablando. Judíos que han creído en él. No está hablando con gentiles, ni está hablando con judíos, sino judíos que han creído en él. Y se da este diálogo. Esto es importantísimo que lo tengas en cuenta. Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces estos judíos que habían creído en él, que no son verdaderamente sus discípulos porque no permanecen en su palabra, porque se resisten a ella, escuchen cómo, entonces le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Entonces Jesús les dice, voy a saltarme un poquito. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ellos están jactándose de que son linaje de Abraham. Entonces, pues él les está diciendo, no. Y más, ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Mire, históricamente Israel ha estado sometido básicamente a todo el mundo. Vean, desde los días de Egipto, porque antes no había Israel, entonces no podemos remontarnos antes porque no había pueblo. Empieza con una familia. ¿Cuál familia? La familia de Don Israel. ¿Cómo se llamaba el nieto de Abraham? Don Israel. Ese. Su familia, con 70 personas, se llegaron a
a Egipto y ahí empieza. Asiria, fueron esclavos de los asirios. Babilonia, fueron esclavos de los babilonios, de los medos, de los persas, de los griegos, de los romanos. Ahí, hasta ahí es lo que está registrado en la Biblia. Pero la historia continúa porque la Biblia llega hasta el siglo I, pero después viene el Imperio Bizantino, después viene el Islam, que se toman y Jerusalén y todo, el Omar es un califato, lo que se establece en Israel. Entonces, pues hasta el día de hoy, ahí está el monumento del Domo de la Roca en Jerusalén. El periodo de las cruzadas hace de Israel un triste y miserable campo de batalla, un botín de guerra. Hay un sultanato egipcio, o sea, los egipcios vuelven a tomar posesión y dominar Israel, que se llamó el gobierno de los mamelucos. Eso también fue un periodo bastante largo. Después viene el Imperio Otomano. El Imperio Otomano duró 400 años, un periodo importante que se interrumpe ya con la dominación británica. Y los británicos estuvieron ahí hasta 1948. Entonces, pero ser judío no quiere decir que tenga conocimiento de nada. Mira, son personas ignorantes que creían en Jesús y eran descendientes de Abraham según la carne. ¿Sabes para qué sirve eso? Para nada. Eran personas que estaban en bruto en cuanto al conocimiento. Eso es sin preparación, sin educación, sin instrucción, sin conocimiento de la historia, pero llenos de religión. Y el diálogo es así. Cuando le dicen que ellos no han sido esclavos de nadie, ¿cómo se atreve a decirle Jesús que serán libres si ellos son libres como el viento? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda en la casa, el esclavo no. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la segunda vez que les dice verdaderamente. Les dice que si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Porque hay personas que se sienten discípulos de Cristo, pero no lo son, porque no permanecen en la palabra. Y personas que se sienten libres, pero que no lo son, porque no han sido libertados por el Hijo, entonces permanecen en condición de esclavitud del pecado. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron diciéndole, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Y esos son los que habían creído en él, ¿no? Nótese que estaba hablando con los creyentes judíos que se dicen hijos de Abraham y se dicen hijos de Dios. Mira lo que Jesús les dice. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras
de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahí ya le están escupiendo el, el rostro a Jesús, porque según se chismoseaba en los corrillos religiosos, Jesús era hijo de una mujer que había fornicado poniéndole los cachos a su desposado José. Y le dicen más, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces les ha dicho que no son hijos de Abraham, que no son hijos de Dios, que no son verdaderamente sus discípulos y que no son verdaderamente libres. Les está diciendo que son hijos de otro padre, les está diciendo que son esclavos del pecado, les está diciendo que no van a permanecer, porque los esclavos terminan afuera, solo los hijos quedan para siempre. Todo eso les dijo. Entonces se pregunta Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí ya, por si les quedaron dudas, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre, eso es lo que ustedes quieren hacer. Quieren agradar a ese padre. La religión les hace decir que son hijos de Dios y son linaje de Abraham, pero eso es religión. Lo que determina y evidencia tu linaje es lo que hay en tu corazón. Entonces dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Ves? Él está diciendo, creen en el diablo porque dice mentiras. No creen en mí porque estoy hablando la verdad. Esa es la paradoja. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Yo les está diciendo. Leímos esta mañana el caso del período de los jueces, que todo el tiempo se ilustra con, en aquellos días no había rey, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la condición de Israel, sin rey. La pregunta para ti esta mañana es, ¿estás viviendo como en el período de los jueces? Y si Dios me usa, por ejemplo, como un juez o un libertador para enfrentar tus tinieblas, tu ignorancia, tu necesidad, tu problema, entonces hay una voz de aplauso, una palabra de gratitud. Gracias, hermano. Qué bien, hermano. Contamos contigo. Sí, sí, sí. Eso está bien, suena bien, se oye bien, es muy bonito. Pero la pregunta es, ¿hay un rey en tu corazón o haces lo que bien te parece? Y si hay un rey, ¿quién es?
¿quién es tu rey? Jesús está confrontando aquí. Dice que judíos que habían creído en él, Juan 8:31, y les dice, si permaneciereis en mi palabra, porque hay momentos en que una persona dice, sí, 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 amén, pero sobre todo cuando yo estoy hablando de Jesús, de los judíos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los jueces. Claro, entonces si yo estoy hablando de Jefté o de Barak o de Débora o de Samuel o de Sansón, entonces amén. Pero si le digo, esto es para ti, ahí está el problema. Ahí está el problema. Yo puedo ayudar, guiar a cualquier persona de cualquier manera, no importa dónde esté. Ayer estábamos hablando de un secuestrado en otro país y le pude decir a la persona hasta el lugar geográfico, ciudad y barrio donde estaba. Entonces, no, pues estamos hablando por el Espíritu de Dios. Y si puedo decir eso, y puedo decir que no vayan a pagar, es un secuestro extorsivo, no vayan a dar ese dinero, no porque no lo tengan, es una familia bien acomodada y pues algunos centenares de millones se pueden conseguir, pero no era ese el punto, no lo hagan. Son personas y les di el perfil de las que lo habían secuestrado. Si puedo decir eso, ¿por qué no le puedo decir a alguien, esto es lo que tú necesitas? No, eso sí, no, 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 no. Bueno, la religión es tu refugio y tu escondite hasta que te dejes hallar por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿hay rey en tu territorio o haces lo que bien te parece? ¿O pones a un levita por sacerdote y tienes tus propias imágenes de lo que hay en el cielo? ¿Te imaginas todo y creas tu relación, creas tu religión y pagas el precio por eso? Esto es para reflexionar, no es solamente para conocer historias de periodos oscuros de Israel. Este momento que estamos leyendo de Juan capítulo 8 es otro momento oscuro. Jesús está rodeado de judíos creyentes en él. Entonces, bueno, ¿ves? ¿Ves el punto? Ahora dice, sí, conoceréis la verdad. Conocer es tener una relación íntima. Siempre es como si fuera una fórmula. Es más que eso. No, no todo es lo mismo. Es una palabra griega que es ginosco, que nos habla de, de un principio, un desarrollo y una meta alcanzada. Es todo un proceso de querer, creer, crear y traer. Esa es la experiencia del ginosco. No es simplemente una idea, una imaginación. Te haces imagen de lo que hay arriba en el cielo y lo veneras. No es imagen de fundición, no es imagen de talla, pero es hecho igual. Tú la hiciste o te han ayudado a hacerla. Las mismas circunstancias. Has pagado tal vez 200 ciclos de plata por tus imágenes y tienes efod y tienes terafines y tienes casa de dioses. ¿Será? ¿Podría ser?
Sí, podría haber esa barbaridad en tu casa. ¿Tienes la capacidad autocrítica para revisar si eso puede suceder? ¿O sencillamente dices, no, no, eso no es para mí, eso es Gedeón que hacía FODS, esos son los otros jueces, esto no, a mí no, esto no es conmigo? ¿Sí? Puede ser. Pregúntatelo, no me lo contestes a mí. Podría ser. Micaía es un personaje lejano en la historia, pero podría ser cercano a tu experiencia. ¿Estás dispuesto a pagar por tener tu propio culto casero? O como la tribu de Dan. ¿Ves lo que estamos hablando? Es una reflexión muy seria y muy profunda. Vamos a parar ahí. Vamos a saludar en este mes de octubre a todos los no solamente cumplimentados. En este mes de octubre, hermana Nora cumple 3 años de haber partido. Mis padres se casaron en octubre. Yo me casé con la hermana Paloma en octubre. Los padres de la hermana Paloma se casaron en octubre. El hermano, o sea, mi cuñado, hermano de Paloma, ella tiene solo un hermano, también se casó. Un 12 de octubre precisamente tuvo su descubrimiento. Bueno, entonces es, es un tiempo que muy particular, muy singular. Es el año en que también yo empiezo mi vida nueva. El mes en que yo empiezo mi vida nueva es en octubre. Tremendo, para mí es muy significativo y reitero mi compromiso con Dios y con todos ustedes de brindarles lo mejor de mi corazón, como todas las mañanas, como todas las noches. No esperen nada por debajo de lo mejor. Esa es la vara para mí. No echen en el olvido lo que acabamos de hablar. Es muy serio y muy solemne. Una buena lectura de esto te puede cambiar toda la vida. Un fuerte abrazo, mis amigos. Nos vemos mañana en el devocional.